Derecho, audioclase. Tiempo ahora para el derecho procesal. En estos minutos vamos a conocer algunos aspectos importantes de la legitimación, como su naturaleza jurídica y su tratamiento procesal. Para ello nos acompaña la profesora Corazón Mirarrós, a quien damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, Charo. Y en primer lugar debemos entrar en el concepto. ¿Qué es la legitimación, profesora Mira? Lo primero que tenemos que saber es que para intervenir en un proceso y reclamar la tutela de los derechos e intereses legítimos, no basta con encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, ostentando así las capacidades procesal y de obrar que el ordenamiento exige para litigar en cualquier tipo de proceso. Se necesita, además, tener legitimación en ese concreto proceso. La legitimación la podemos definir como la relación que une a las partes con el objeto del proceso y determina quién puede asumir el estatus de parte procesal. Estar legitimado significa, en realidad, situarse respecto del objeto procesal en una determinada posición jurídica que habilita para intervenir como parte y realizar todos los actos procesales, asumiendo los derechos, obligaciones y cargas dimanantes del proceso en defensa de su correspondiente posición jurídica. ¿Y quiénes son entonces los sujetos que están legitimados para intervenir? Bueno, pues con carácter general, la situación jurídica por excelencia que el ordenamiento protege y en cuya virtud se confiere legitimación es la titularidad de los derechos subjetivos que se discuten en un proceso. De este modo, se encuentra legitimado primeramente, de forma activa, quien por afirmar ser titular de un derecho subjetivo deduce la pretensión en un proceso y se convierte en parte demandante, frente a aquel sujeto legitimado pasivamente, que será sobre quien pese el cumplimiento de la obligación o deba soportar las consecuencias jurídicas que se reclamen. El propietario, para que nos entendamos, estará legitimado frente a aquella persona que discuta en un proceso su derecho de propiedad o impida su disfrute. El vendedor estará legitimado frente al comprador para reclamar el precio de la cosa enajenada. A su vez, el comprador estará legitimado frente al vendedor para reclamar la entrega de la cosa enajenada. El espectro de sujetos legitimados es, sin embargo, mucho más amplio. Aunque las normas que disciplinan la legitimación son de derecho material, en la atribución del estatus de parte procesal, nuestro legislador sigue un criterio único, que es el de garantizar el derecho de defensa y tutelar los derechos e intereses legítimos de todas aquellas personas que se encuentran en relación con el objeto del proceso. De acuerdo con este principio, se confiere igualmente legitimación a todos aquellos sujetos que, por encontrarse en una determinada situación jurídica, pueden resultar afectados por la sentencia que se dicte, pudiendo sufrir un perjuicio o también experimentar un beneficio en su esfera jurídico-patrimonial o en su esfera moral. Se dice entonces que dichos sujetos ostentan un interés legítimo que habilita a quien lo invoca para deducir originariamente la pretensión, solo o conjuntamente con otros sujetos colegitimados, o también para incorporarse a un proceso que ya se ha iniciado, pero asumiendo en su totalidad el estatus de parte procesal. ¿Dónde se puede denunciar la falta de legitimación? Bueno, en cualquier caso, lo normal es que basta la mera afirmación por el demandante de la titularidad de los derechos subjetivos discutidos o la invocación de un interés legítimo para que el proceso se desarrolle con una apariencia de legitimación hasta la sentencia definitiva, momento a partir del cual, y siempre y cuando la legitimación constituya una cuestión que ha sido discutida en el proceso, el juez se pronunciará sobre este concreto extremo de forma previa al conocimiento sobre la cuestión principal y con todos los efectos de la cosa juzgada. De acuerdo con estas máximas, la legitimación es el elemento subjetivo de la pretensión, el elemento que fundamenta desde el punto de vista subjetivo la pretensión y se encuentra íntimamente relacionado con el fondo del asunto, hasta tal punto que en ocasiones se le confunde con él, de forma que resulta muy difícil diferenciar cuando estamos en presencia de la legitimación o cuando nos encontramos con la propia existencia del derecho discutido.
Precisamente por esta trabazón tan intensa entre legitimación y cuestión principal, resulta verdaderamente difícil que el juez pueda pronunciarse en las fases iniciales del proceso sobre la falta de legitimación, como si se tratara de un presupuesto procesal, pues carece de todos los elementos de juicio necesarios para ponderar la adecuación entre la titularidad jurídica invocada y las consecuencias jurídicas pretendidas. Ahora bien, llegados a este punto, es necesario advertir que existen supuestos en los que el legislador, por la peculiar naturaleza de las pretensiones debatidas, atribuye legitimación, haciendo además acreedor de un interés legítimo, digno de protección, a todos aquellos sujetos en quienes concurra una determinada cualidad jurídica, por ejemplo, ser herederos, ser accionistas, ser parientes, ser acreedores del deudor. Esta cualidad ha de acreditarse ab initio, es decir, desde el comienzo del proceso, como una condición de la admisibilidad de la demanda, con independencia de cuál sea la consistencia o inconsistencia, a juicio del tribunal, del interés jurídico invocado. Esta exigencia de acreditación inicial a través de la presentación del correspondiente documento sí que constituye, a diferencia de la legitimación propiamente dicha, un auténtico presupuesto procesal, que se denomina derecho de conducción procesal, y cuya falta podrá ser previa denuncia por el demandado en la contestación a la demanda, resuelta en la comparecencia previa, y cuya ausencia, además, permite dejar imprejuzgada la cuestión si no se ha procedido, por orden del juez, a su previa subsanación. Con la excepción de estos supuestos de conducción procesal, podemos afirmar que la legitimación no es un presupuesto procesal, por lo que el órgano jurisdiccional tampoco podrá denunciar de oficio su ausencia. Debe, pues, haber sido previamente cuestionada la legitimación en la contestación a la demanda por el demandado. Ahora bien, el flagrante incumplimiento de las normas de derecho material que regulan la legitimación, en la medida en que pueden ocasionar una vulneración del derecho de defensa e impedir el derecho a la tutela judicial efectiva de los sujetos que pueden resultar afectados, sí que puede ser, no obstante, corregida por el propio juez de oficio sin necesidad de haber sido discutida previamente por las partes, pues se trata en realidad, desde esta perspectiva, de normas de jus cogens que pertenecen al orden público procesal. Y es precisamente este nuevo enfoque el que explica que la falta del litisconsorcio pasivo necesario, aun tratándose de un supuesto de legitimación plural y por ende de una cuestión también de fondo, pueda ser en la nueva ley de enjuiciamiento civil corregida e integrado el contradictorio en la comparecencia previa, incluso de oficio por el juez, pues en realidad está en juego los derechos constitucionales de las personas injustamente preteridas de un proceso por una indebida constitución de la litis. ¿Se puede intervenir en un proceso para defender derechos de otras personas? Bueno, en realidad el elemento de la legitimación lo que viene es a culminar, posibilitando el derecho que asiste a todo ciudadano a hacer valer sus propios derechos e intereses legítimos, que se recoge en la máxima ya conocida nul ne plait par procureur. Cualquier excepción al referido principio debe basarse en la confianza que el ordenamiento deposita en que determinados sujetos, por ser titulares de una relación jurídica conexa con aquella del titular del derecho litigioso, o bien por concurrir en ellos una determinada cualidad, se encuentran en situación de poder ejercer pretensiones ajenas, con igual diligencia que si fueran propias, pues de la estimación de la acción se deriva para dichos sujetos un beneficio propio. Se habla entonces de supuestos de legitimación extraordinaria para diferenciarla de la legitimación ordinaria que se confiere al titular. La jurisprudencia, la doctrina y también el legislador incluye dentro de esta categoría de legitimación extraordinaria los supuestos de sustitución procesal, cuyo máximo exponente es la subrogación del acreedor en los derechos de su deudor. Pero también
se incluye dentro de esta categoría de legitimación extraordinaria y concretamente de sustitución procesal, la legitimación que se confiere a las asociaciones de consumidores y usuarios para hacer valer en un proceso los derechos subjetivos de un grupo definido o bien indefinido de perjudicados por un mismo acto de consumo. Es decir, la legitimación de las asociaciones de consumidores que actualmente se encuentran recogidas en el artículo 11, apartados 2 y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En cualquiera de estos supuestos, y en general siempre que nos adentremos en el ámbito del ejercicio de los derechos de otro, el denominador común viene constituido por un sujeto legitimado como parte procesal que ejercita en nombre propio derechos e intereses ajenos, pero movidos por un interés legítimo también propio, digno de protección. Se diferencia así la legitimación por sustitución de aquellos otros supuestos de legitimación extraordinaria que se incluyen dentro de la categoría de legitimación representativa y acogen la intervención de sujetos en nombre propio que ejercitan derechos ajenos, pero también en interés ajeno, es decir, no invocando ningún interés legítimo propio, como sucede con la legitimación de las asociaciones de consumidores para ejercitar las acciones colectivas de cesación en defensa de los intereses generales de los consumidores y usuarios, que se encuentra también actualmente prevista en el artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero en su apartado 1. Entonces, ya por último, profesora Mira, ¿cuáles son los aspectos, los puntos concretos de la legitimación que deberíamos tener en cuenta? Bueno, pues lo que tenemos que tener en cuenta sobre la legitimación, porque además plantea muchos problemas en la práctica del foro, es exactamente la naturaleza jurídica de la legitimación. La legitimación no es un presupuesto procesal, tal y como sucede con la capacidad procesal, la capacidad de obrar, la capacidad de postulación. Y al no ser un presupuesto procesal, pese a que su denuncia debe hacerse también en la contestación a la demanda, junto con todos los presupuestos procesales, no se puede resolver sobre la falta de legitimación en la comparecencia previa, ni en las fases iniciales del proceso. Solo una vez que se llega el momento de dictar la sentencia, el juez tiene los elementos de juicio suficientes para decidir acerca de si concurre en un proceso determinado la legitimación o no. Esto es muy importante recordarlo porque a menudo se confunde con los presupuestos procesales. En segundo lugar, además, es necesario tener en cuenta que, parecido a la legitimación, pero diferenciándose claramente en cuanto a su naturaleza jurídica, nos encontramos con el derecho de conducción procesal. El derecho de conducción procesal se puede aplicar a todos aquellos supuestos en los que la legitimación para intervenir como parte se atribuye a personas por concurrir en ellas una determinada cualidad, cualidad de la cual el ordenamiento presume que se deriva un interés legítimo digno de protección. Pero esa cualidad que concurre debe acreditarse desde el comienzo. La persona que interviene en un proceso porque es el heredero, ha heredado los bienes del causante, debe acreditar primeramente que es el heredero, obviamente aportando el testamento. Y con posterioridad el juez se planteará si como heredero está o no legitimado o tienen o no consistencia sus peticiones en relación con el interés jurídico o con la legitimación invocada. En este caso estamos hablando del derecho de conducción procesal y sí que es un presupuesto procesal y por lo tanto como presupuesto procesal se denuncia en la contestación a la demanda o incluso lo puede denunciar de oficio el propio juez, pero se resuelve en la comparecencia previa, es decir, aquella fase que incluye los procesos civiles actuales, el proceso ordinario, no así el juicio verbal, pero sí el proceso ordinario, es aquella fase en la que el juez purga el proceso de la falta de todos los presupuestos procesales, para evitar que, llegado el momento de la sentencia, no se vea obligado a dictar una sentencia absolutoria en la instancia que deja imprejuzgada la cuestión. En definitiva, si una persona no ha aportado el testamento, lo que no se puede es inadmitir una demanda o lo que no se puede es dictar una sentencia absolutoria en la instancia dejando imprejuzgada la cuestión. ¿Por qué? Porque se trata de un presupuesto procesal que en primer lugar debe tratar de subsanarse.
Se da un plazo para subsanar y en caso de que no se subsane, entonces sí, se deja imprejuzgada la cuestión, pero desde el comienzo del proceso, no en la sentencia, porque esto podría suponer una vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Y ya para concluir, es necesario añadir que si la legitimación no es un presupuesto procesal, sino que es una cuestión de fondo íntimamente relacionada con el fondo del asunto, la sentencia que dicte el juez pronunciándose acerca de la legitimación es una sentencia de fondo. No es una sentencia que deje imprejuzgada la cuestión si decide la falta de legitimación del demandante o la falta de legitimación del demandado, sino que es una sentencia de fondo que produce todos los efectos de la cosa juzgada, a diferencia de lo que sucede con las resoluciones judiciales que declaran la falta de concurrencia de un presupuesto procesal. Muchas gracias.